Aquí comienza el ministerio del programa de radio Profecías Hoy con el pastor Henry Cortés. Estimados amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición del Ministerio de Radio y Comunicaciones Profecías Hoy. Abrimos nuestro programa dando gracias a nuestro Señor Jesucristo y a la obra del Espíritu Santo que nos da esta nueva oportunidad de poder volver a juntarnos con cada uno de ustedes. Indiscutiblemente estamos viviendo en un mundo que se está preparando para los días proféticos que han sido anunciados en la palabra de Dios. En toda dirección, estimados amigos, donde ustedes miren y consideren, hay un avance gigantesco de las señales proféticas que tanto el Señor Jesucristo como los apóstoles, siendo inspirados por el Espíritu Santo, nos hablaron. De hecho, nosotros tenemos que entender que como iglesia profética del siglo XXI, es altamente probable que nosotros podamos vivir y ser testigos de todos los eventos proféticos que cierran la historia de la civilización humana antes de la llegada del reino de Dios. Y cuando decimos que somos una iglesia profética, lo decimos en el sentido de que frente a nosotros se están cumpliendo todos los eventos mencionados en la palabra de Dios. Vemos toda la situación del Medio Oriente, vemos el gran avance tecnológico que hay en el planeta, vemos la degradación del ser humano, cómo la maldad humana comienza a llegar a niveles inimaginables. Y también podemos ver, estimados amigos, cómo el mundo entero se está preparando para recibir al anticristo, al falso profeta y la marca de la bestia terrible del 666. En realidad, todo está convergiendo y es por eso que nosotros necesitamos tener la sabiduría de Dios para entender la palabra. Hubo un tiempo en que, por ejemplo, déjeme decirle, la gente que leía la Biblia 50 o 100 años atrás pensaba que mucho de lo que estaba escrito en la palabra profética eran símbolos y alegorías. Y esto lo pensaban los creyentes de esa época porque no había una rapidez de cumplimiento profético tan rápida como lo que estamos viendo nosotros ahora. Sin embargo, nosotros hoy día tenemos la oportunidad de ver cómo Dios está mostrándonos el cumplimiento literal, a la letra, al hecho de grandes señales proféticas. Por ejemplo, les recuerdo lo siguiente: Dios vive fuera del tiempo y Él sabe lo que sucederá antes de que ocurra. Y en este sentido, muchas profecías afirmaban claramente que la nación de Israel regresaría a su tierra. Una de estas profecías que menciono se encuentra en el libro de Amós. Dice Amós capítulo 9, versículos 14 y 15, «Y haré volver a los cautivos a mi pueblo Israel, y reconstruirán las ciudades desoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán su vino, cultivarán huertas y comerán su fruto. Los plantaré en su tierra, y jamás serán arrancados de la tierra que les he dado, dice Jehová tu Dios». Esta es una promesa tremenda que establecía que la nación de Israel iba a volver de la cautividad e iba a establecerse en la tierra que Dios le había dado, en la tierra de Israel. Y esto nos muestra que hay un movimiento profético tremendo, porque hoy día la nación de Israel es la nación que prácticamente más noticias está recogiendo en el mundo entero. Ahora, antes de que Israel se constituyera como nación, hace 100 años atrás, por ejemplo, no se veía con claridad que Israel pudiese ser nación y la gente intentaba explicar las profecías con símbolos. Pero a partir del 14 de mayo de 1948 cambió la realidad. Dios cumplió su promesa. Israel se estableció en su tierra tal como Dios lo había dicho. Y piense usted en personas como el profeta Daniel, que fue llevado cautivo a Babilonia. Daniel sabía que Jerusalén y el templo habían sido destruidos, pero creyó en la profecía de Jeremías,
En Jeremías capítulo 29, versículo 10, dice: porque así dice Jehová, que después de 70 años que se cumplan en Babilonia, yo os visitaré y cumpliré mi promesa para con vosotros, haciéndoles volver a este lugar. Daniel vio esta profecía y la estudió, y Dios le habló a él, porque Daniel creyó en la palabra de Dios, y durante su estadía como cautivo en Babilonia, nunca dejó de orar por Jerusalén, porque sabía que la ciudad sería reconstruida al cabo de 70 años, y el templo también sería reconstruido. Entonces, ¿qué vemos aquí? Lo importante es que Daniel creyó en la profecía bíblica de su época, lo que estaba frente a él. ¿Y qué queda para nosotros hoy? ¿Creemos lo que Dios ha dicho en su palabra profética? ¿O estamos jugando a interpretar solo como si fueran símbolos? Tenemos que aprender de la historia bíblica. Por lo tanto, no podemos olvidar lo siguiente, estimados amigos. Hoy se están cumpliendo muchas profecías y la situación en el escenario profético se está volviendo muy seria. Es hora de que nos apartemos de interpretaciones simbólicas y alegóricas y comprendamos la profundidad y aún la gravedad del tiempo profético. Estamos muy cerca del arrebatamiento, y si usted o yo nos perdemos el arrebatamiento, nos enfrentaremos a los días de la gran tribulación, y es por eso que siempre tenemos que estar evaluando cómo estamos delante de la presencia de Dios, y tenemos que vivir en continua santidad y arrepentimiento. Ahora bien, si volvemos a Daniel, piense usted lo siguiente: Daniel era un hombre fiel, Dios lo levanta por eso, incluso al estar como cautivo en un mundo tan pagano como Babilonia. Él nunca se integró a la cultura pecaminosa de sus captores. Seguramente esa es la razón por la cual Dios le dio la profecía. Fíjese usted que Daniel no comprendía todo lo que se le decía, pero él fue fiel al escribir las palabras que le fueron reveladas. En el capítulo 9 de Daniel se registra una profecía sobre un periodo de 70 semanas, que se interpreta como 70 semanas de años, lo que equivale a un periodo de 490 años. Nos dice Daniel capítulo 9, versículo 24 lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la transgresión y poner fin a los pecados, y hacer expiación por la iniquidad, y traer la justicia eterna, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Ahora bien, si nos preguntamos ¿quiénes son el pueblo de Daniel y cuál es su ciudad santa? Claramente vemos que Daniel era judío, por lo tanto su pueblo es el pueblo judío, la nación de Israel, y la ciudad santa judía es Jerusalén. Entonces nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, lo que Dios le dice a Daniel capítulo 9, versículos 25 y 26. Sabe pues y entiende que desde la salida del mandamiento de restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se reedificarán la plaza y el muro aún en tiempos de angustia. Después de 62 semanas, el Mesías será quitado, mas no por sí mismo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra están determinadas las desolaciones. ¿Qué significa todo esto? Bueno, primero que nada, Jesús vino tal como la profecía de Daniel lo establecía, pero los fariseos, los escribas, los líderes religiosos de su época no tomaron en serio la profecía y no reconocieron a nuestro Señor Jesucristo como su Mesías. Lo crucificaron, y ahora estamos viviendo en un lapso de tiempo entre las semanas 69 y 70. La semana 70, que serán los días de la tribulación, será el momento de juicio e ira más terrible que jamás haya ocurrido en la historia. Recuerde usted que Jesús nos dice en Mateo capítulo 24, versículo 21, que son días tan tremendos y especiales que nunca han existido en la historia de la humanidad, porque en ese momento el anticristo ascenderá al poder, será amado y adorado por todo el mundo, y su obra de maldad y su poder provendrá directamente del mismo Satanás, el diablo. Por eso debemos entender, Iglesia,
que los días de la tribulación serán los días más tremendos de la historia de la humanidad. Y Jesús lo dijo, no hay que olvidar esto. Por eso tenemos que predicar el Evangelio y estar viviendo en santidad mientras esperamos la consumación de la historia humana y profética. Les recuerdo que Daniel 9, versículo 27 dice: y confirmará el pacto con muchos por una semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y por la abundancia de las abominaciones la ciudad será desolada hasta que se consume lo que está determinado. En realidad, estimados amigos, tenemos que entender que estamos entrando a un tiempo profético de alta criticidad, porque pronto será construido el tercer templo judío para que este malvado líder mundial, el anticristo, logre que se detengan los sacrificios y las ofrendas. No hay que ser muy inteligente para darnos cuenta que todo está cayendo en su lugar, todo se está acomodando. Las guerras continuas del Medio Oriente, la presión sobre Israel, los acuerdos de Abraham, la construcción de esta llamada Junta de Paz que se hizo para detener la guerra de Gaza. Dios nos mostró todo esto en adelantado porque Él sabía lo que iba a ocurrir. Ahora, si usted termina de leer los capítulos restantes del libro de Daniel y pide discernimiento y comprensión, Dios le va a hablar. Recuerde usted que Dios no permitió que Daniel entendiera todo lo que se le decía, pero él fue fiel al escribir. No era para él la revelación profética, porque nos dice Daniel capítulo 12 versículos 8 y 9, y yo oí, pero no entendí. Entonces dije: oh Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él dijo: anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ahora bien, hoy la situación profética sigue avanzando sin detenerse. Las profecías que fueron dadas en la antigüedad a Daniel y otros profetas se están volviendo clarísimas, como fue revelado. Son profecías que serán abiertas en sus sellos en los días del tiempo del fin. Por eso, Iglesia del Señor, Dios está dándonos comprensión para que entendamos el tiempo que estamos viviendo. Ahora bien, cuando Jesús caminó en la tierra y Él se encontraba a punto de morir, sus discípulos le preguntaron acerca del tiempo del fin. Querían saber las señales de su venida y del fin del mundo. Recuerde usted que eran judíos que no tenían claridad de que pronto se iba a establecer la iglesia de Cristo. Entonces, cuando Cristo les responde a sus preguntas, les habla de su segunda venida, ya que en ese momento el arrebatamiento aún no se había revelado públicamente, porque incluso ellos no tenían la claridad de la existencia de la iglesia. Iba a ser el apóstol Pablo el que iba a revelar después la existencia del arrebatamiento cuando ya la iglesia estaba en pleno desarrollo. Es así que cuando suene la trompeta del arrebatamiento, seremos llevados a la casa del Padre Celestial antes de los días de la tribulación, y luego volveremos con Cristo en su segunda venida para el establecimiento del reino de Dios de manera visible en esta tierra. Todo está cayendo en su lugar, amigos auditores, tal como el Señor Jesucristo lo había dicho. Es por esto que debemos recordar las palabras de Jesús en Mateo 24, versículos 4 y 5. Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amigos auditores, a medida que nos acercamos al final de los tiempos, el engaño es lo que más existe hoy día. Hoy por todas partes hay el riesgo de ser engañados. Por eso usted debe entender la realidad a la luz de la palabra de Dios. Usted debe evaluar lo que se le predica a la luz de la palabra de Dios. Usted debe leer la Biblia y entender la palabra claramente para ser guiado por el Espíritu Santo y no ser engañado. Asegúrese de estar estudiando la Biblia y que la verdad de Dios quede en su corazón. Habiendo dicho todo esto,
le pido que me acompañe a orar por el programa de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, entregamos en tus manos el programa de radio Profecías Hoy, que en este momento llevamos a todos nuestros amigos auditores en esta nación y también más allá de las fronteras de Chile. Te damos gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimados amigos de nuestra audiencia nacional e internacional, queremos dejarles saber que este programa también está siendo transmitido directamente a través de las redes sociales, particularmente hoy en la plataforma de YouTube. Si usted quiere poder escucharnos directamente allí ante cualquier eventualidad, usted puede ir a nuestro sitio de internet www.profeciashoy.cl y podrá hacer clic allí donde aparece la información de la transmisión de nuestro programa en vivo. Así que recuerde, puede escucharnos también en directo, para lo cual visite nuestro sitio www.profeciashoy.cl. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 5, pero vamos a avanzar desde el versículo 5 para acordarnos de la semana pasada y avanzar unos poquitos más. Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, se refiere a nuestros padres humanos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero el Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad de poder seguir una semana más reflexionando en tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos envías tu palabra y, amado Cristo, recibimos la guía del Espíritu Santo y escondidos detrás de tu cruz recibimos tu palabra. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerde que hemos estudiado el capítulo 11 de Hebreos, que habla de los héroes de la fe. El escritor de Hebreos levanta la verdad de los héroes de la fe porque los hermanos de origen judío que eran cristianos estaban seriamente pensando volver atrás. Sería súper difícil para ellos. Imagínese usted una ley que aquí en Chile usted no pudiese trabajar si usted fuera cristiano evangélico, que no dieran ningún trabajo y que usted tuviera que ir a buscar un certificado con el cura de la parroquia que diga que usted se congrega allí. Imagínense. Esto ha pasado en la historia, no es broma. Le pasaba a los hermanos en las iglesias de Apocalipsis. Los hermanos en algunas de las iglesias ahí en Apocalipsis eran discriminados, eran sacados de la sociedad, no les daban trabajo. Y ellos tenían que soportar la fe de Cristo. Entonces, los hermanos a los cuales fue escrita la carta de Hebreos sí estaban en un problema serio, y era la persecución romana. Por ejemplo, hay países hoy día en el Medio Oriente, países como Arabia Saudita, en donde se pena con la muerte abandonar la religión del Islam. O sea, nosotros vivimos en el mundo occidental y con todos sus defectos y virtudes aquí hacemos lo que queremos. Pero váyase usted a vivir a Irán, a ver si lo van a dejar ser cristiano, por ejemplo. Entonces los hermanos hebreos a los que está dirigida esta carta estaban bajo mucha presión, porque hay que estar bajo presión para saber cómo usted va a reaccionar. Usted me puede prometer a mí, pero no a mí. Usted le puede prometer al Dios del cielo que usted no va a fallar, que usted no lo va a traicionar, y bajo presión usted no sabe cómo va a reaccionar. Mi papá tenía una frase que decía: las personas cuando están bajo mucha presión
tienen acciones que ni siquiera se pueden entender. O sea, un padre que quiere salvar a un hijo puede saltar un muro de 4 metros de una sola vez, buscando ayudar a su hijo. Entonces, el capítulo 11 nos presenta a los héroes de la fe como una manera de animar a estos hermanos que estaban con dificultades, volviendo atrás. Pero luego, al llegar al capítulo 12, nos llama a centrarnos en Cristo, a poner los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe, que Él murió por nosotros y con gozo. Porque cuando Él está en Getsemaní y Él está a punto de ir a la cruz, a punto de morir, o sea, Él está a menos de 12 horas de morir cuando está en Getsemaní, y no era broma lo que Él ora. Dice: Padre, si es posible que esta copa, la copa de la muerte, pase de mí, que pase, pero si no, que se haga tu voluntad. Porque fíjese lo que voy a decir. Él aprendió, a pesar de que su vida era de completa santidad, Él aprendió la experiencia humana. Y parte de la experiencia humana es esta preocupación, este dolor, este temor a la muerte. No me diga usted que si usted piensa en su muerte no le da una... ¿cierto? A todos nos da. Y por eso Él oró así. Pero a pesar de eso, la Biblia nos dice aquí en el libro de Hebreos que Él enfrentó eso con gozo, sabiendo la bendición que Él iba a ganar para todos nosotros. Por eso yo, Iglesia del Señor, lo primero que quiero hacer cuando vea a Cristo y lo abrace y caiga a sus pies, es decirle gracias. Voy a estar 1.000.000 de años diciéndole gracias, 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 gracias. Porque nos redimiste de nuestros pecados y con tu sangre, como dice el libro de Apocalipsis, nos hiciste reyes y sacerdotes para Dios. Porque Él va a ser nuestro hermano mayor. Y hoy día nosotros no nos damos cuenta de cómo Él nos cuida. Pero estamos aquí, ¿o no? Entonces damos gracias a Dios por eso. Entonces luego dice en el versículo 4: no habéis resistido hasta la sangre, luchando contra el pecado. Y ahí cambia un poco y dice: no se olviden de esta enseñanza, el versículo 5. Y leíamos la semana pasada que Dios nos va a disciplinar. Dice que no desprecien la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Estas partes de la palabra de Dios, como yo decía la semana pasada, le gustan a muy pocas personas. Y estoy seguro que algunos tratan de cambiarle el sentido y lo que dice. Pero mira, no rechaces la disciplina de Dios si eso significa tu salvación. Porque Jesús dijo esto: si alguien quiere salvar su vida carnal humana, la va a perder. Pero si alguien pierde su vida humana por causa de mi nombre, la va a ganar por toda la eternidad. Entonces, necesitamos que la disciplina de Dios venga a nosotros. Usted necesita que la disciplina de Dios venga a su vida y yo a la mía. El rey David había pecado y Dios le dice: te tengo que disciplinar, así que elige si caes en mis manos o caes en las manos de tus enemigos. Y David sabiamente dijo esto. Dijo: prefiero caer en tus manos porque tú me tendrás misericordia, pero mis enemigos no me tendrán misericordia. Porque si Dios nos va a disciplinar, lo va a hacer con amor, para darnos algo bueno, algo mejor. Y lo mejor de todo que nos va a dar es la salvación de nuestras almas. Yo me pregunto, hermanos, y reflexiono, ¿cómo es el nivel de dureza del ser humano, del hombre y de la mujer, que no reflexiona que va camino a la muerte? Que cada día nuestras neuronas, nuestras células se están preparando para dejar de funcionar. Nuestro cuerpo no está trabajando para funcionar mejor. Esa es la verdad. Te nace, llega a un punto y luego empieza a decrecer. Así es la vida. Y a veces leo los comentarios cuando tengo tiempo de lo que la gente publica en los diarios y todos se burlan del Dios del cielo. Y dicen: no, si no existe el amigo imaginario de esta gente, refiriéndose a Dios. Y yo digo, ¿cómo el nivel de necedad? Porque ni siquiera una célula, una neurona, funciona sola. Necesita una combinación completa. Hay un diseño tremendo. Donde usted mire la naturaleza, hay un diseño. Los creyentes que hacen apologética o defensa de la fe se han dado cuenta de esto, del diseño inteligente, de los modelos que hay. ¿Por qué cree usted que a una persona la pueden operar y luego la cierran y esa persona sigue viviendo? ¿Por qué? Porque aún en tu cuerpo Dios puso leyes que si se te hace una herida y te la tratan, tu cuerpo comienza a trabajar para cerrarse. Y no me va a decir usted que esa no es una ley de Dios.
¿cierto? Hay funcionamientos de la ley de Dios. Y también en lo emocional, Dios quiere sanar nuestras heridas. Y a veces tiene que disciplinarnos porque hay gente, y esto es tremendo, a la que le gusta mantener sus heridas emocionales abiertas. Y el Señor te dice, ya ven para acá, te voy a echar alcohol a esa herida. Pero luego empieza a sanar eso. Entonces, deja que el Señor te discipline para que no vivas en tus dolores. Porque Dios te va a disciplinar. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel al quien el Padre no disciplina? Hermano, yo he hablado en mis más de 40 años de pastor con muchas personas. Y una de las cosas que continuamente me dicen, y digo verdad delante de Dios, es: me hubiera gustado que mi papá me hubiera disciplinado más. Me hubiera gustado haber obedecido más a mi papá. Me hubiera gustado que cuando mi papá me decía estudia, yo haber estudiado, mi mamá. Un padre o una madre promedio normal no va a querer el mal para su hijo. No va a querer el mal, tendría que estar enfermo, ¿cierto? Y las personas que le hacen daño a sus hijos son enfermos mentales o malvados, están en los extremos. O una persona es malvada, extrema, o es un enfermo. Pero el padre y la madre promedio tratan de darle lo mejor a sus hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y una palabra fuerte: el bastardismo es la condición de que usted está en la vida sin nadie que se responsabilice por usted, sin nadie que vele por usted. Hacen lo que quieren y terminan mal. Entonces le voy a decir algo para que, si usted lo está anotando, lo anote y ponga atención a esto. Hay que dejar el espíritu de bastardismo. Hay que salir del bastardismo espiritual. Hay que dejar de ser un bastardo espiritual y vivir bajo la ley de Dios, bajo la cobertura del reino de Dios, bajo la sana disciplina del Señor. Porque Dios es el que te dice: congrégate, busca mi rostro, ven a orar, ayuna, lee mi palabra, predica el evangelio, comparte a otros. Es Dios. Son las órdenes de nuestro Padre Celestial. Entonces, si yo vivo en bastardismo espiritual y hago lo que quiero, en algún momento me va a caer la consecuencia encima. En algún momento me va a caer la consecuencia encima. Y hay consecuencias que se pueden revertir. Hay consecuencias que se pueden revertir medianamente y hay consecuencias que nunca se pueden revertir. Por lo tanto, es muy importante que nos cuidemos de no ser bastardos espirituales. Yo sé que suena súper fuerte, pero estoy hablando en el mejor de los sentidos de la palabra de Dios. Este es el castellano oficial, este es el lenguaje de la Real Academia Española. No estoy hablando en inglés ni en chino. Es una palabra que fue traducida porque es una buena traducción. Reina Valera está considerada una de las mejores traducciones de la Biblia a cualquier idioma. Por lo tanto, hermanos, ahora que ya viene el Señor muy pronto y viene por sus hijos, debemos asegurarnos de nuestra relación filial. Como decíamos la semana pasada, yo sé que Dios es mi Padre y Él sabe que yo soy su hijo. Y luego, que es lo que vamos a avanzar hoy día, hace una referencia a nuestros padres. Dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y ciertamente viviremos? Uno a veces como papá tiene que disciplinar a sus hijos y es más doloroso para uno que para el hijo. Pero ¿sabe qué? Muchas personas adultas quisieran tener a sus padres vivos y recibir esos azotes o recomendaciones duras que no escucharon. Porque cual más, cual menos, todos somos difíciles, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Dios nos está poniendo el ejemplo de los padres humanos para que nosotros reflexionemos en las cosas espirituales. Porque es tan fuerte nuestro problema con el pecado, tan fuerte que aún en la iglesia, aún en la vida cristiana no nos damos cuenta. Y déjame decirte un secreto: tú no piensas como la palabra de Dios dice que debes pensar, ni siquiera yo. Y por eso Dios nos tiene que disciplinar. Los reformadores tenían un concepto en la época de 1600, 1500, 1600, cuando ellos habían salido de la Iglesia Católica, y ser protestante de carácter reformado se pagaba con la vida.
pagaban con la vida haber salido de la Iglesia Católica. Y ellos, en su pensamiento y en el desarrollo de su filosofía cristiana, hablaron de un concepto. Y el concepto es los efectos noéticos del pecado. ¿Qué significa el efecto noético del pecado? El concepto noético es un concepto que viene de la filosofía y que tiene que ver, y que no significa no raya ético, no. Es una palabra completa, noético. La noética es el campo de la filosofía que tiene que ver con toda la forma de razonamiento del ser humano. Entonces ellos concluyeron esto, dijeron, tenemos que tener cuidado con los efectos noéticos del pecado, tenemos que tener cuidado de cómo pensamos la verdad de Dios, porque nuestra propia mente nos engaña. Y no estaban hablando de mundanos, de gente que no servía al Señor, estaban hablando de cristianos. Y yo te voy a hacer una pregunta que contéstatela para ti mismo. ¿Cuántas veces siendo cristiano no tomaste decisiones que pensabas que era lo mejor y te caíste a un tremendo hoyo? ¿Cierto? Siendo cristiano, no estamos diciendo siendo mundano. Y fue porque tu razonamiento se vio afectado por estos efectos noéticos del pecado, por estos problemas de cómo pensamos. Porque nuestra mente, hermanos, incluso está caída. Y aunque usted está aquí en la iglesia y usted se quiere salvar, su mente también lo está traicionando, porque su mente es la última área de batalla donde el Espíritu Santo trabaja con nosotros. Es como quien conduce su vida, ¿no? Por eso la Biblia nos llama a sujetar nuestras decisiones a la perfecta voluntad de Dios. ¿Y qué significa esto? Que cuando yo voy a tomar decisiones trascendentales, tengo que orar a Dios y pedir la bendición de Dios. Tengo que verificar por la palabra de Dios que la decisión que voy a tomar es sana. Tengo que preguntarle a personas cristianas que yo respeto, que viven vidas de integridad, qué piensan de mi decisión. Hay todo un proceso, porque si usted es Jalisco Zapata, que nunca pierde ni menos empata, y usted sale corriendo para cualquier lado con sus decisiones, usted va a estar complicado. Entonces quiero que pienses muy bien en la disciplina de Dios y en la guía del Señor a tu vida. Tus padres te disciplinaban para lo que ellos pensaban que era bueno y tú los amas. Yo amo el recuerdo de mi mamá. Ella hizo algo bueno, algo eterno. Me enseñó la palabra de Dios y me llevó a la iglesia. Si no, yo no podría estar aquí. Esto muestra que Dios elige al que Él quiere. Pero cuando tú tomas decisiones, tienes que tener cuidado, porque dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este Dios, está hablando de Dios, para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Entonces aquí en estos dos versículos, el 9 y el 10, hay un contraste. Nos muestra la disciplina de nuestros padres humanos y nos muestran la necesidad de obedecer a Dios para vivir eternamente. Los padres humanos te disciplinaron por poco tiempo y te hizo bien en general. ¿Y por qué no vamos a obedecer a Dios que nos disciplina para lo eterno, para que participemos de su santidad? Y déjame decir esto, que lo digo con mucho cuidado. Hermanos, estamos en la casa de Dios, estamos en la iglesia, pero en muchas áreas de nuestra vida estamos torcidos. Y puede que incluso dejemos este mundo torcidos. Claro, tal vez no vas a perder tu salvación, pero al estar delante del Señor, cuando Cristo te juzgue, tú vas a pasar una vergüenza, vas a llorar delante del Señor, porque Dios te va a decir, si tú me hubieras obedecido, tu fruto hubiese sido eterno, distinto, y te va a mostrar lo que hubiese sido si tú hubieras obedecido. Entonces a veces Dios con su disciplina nos quiere encaminar. El predicador brasilero norteamericano Josué Irión contó una historia de una mujer en Argentina, y esta historia él dijo que era real y yo se las comparto a ustedes. Y dice que el Señor llamó a una muchacha que tenía como 18 años, ya era mayor de edad, y le dijo, quiero que vayas al campo misionero porque te quiero usar poderosamente en misiones. Y la mujer le dijo, déjame estudiar, quiero sacar una profesión. Y sacó su profesión, y luego 4 o 5 años después el Señor le dijo, te estoy llamando, quiero que vayas al campo misionero y tengo un plan para ti, un propósito para ti. Y la mujer dijo, pero déjame que me case, no me he casado. Y luego se casó y Dios volvió a ella y le dijo, quiero que vayas al campo misionero. Y dijo, Señor, déjame tener tus hijos.
Y así llegó a un cierto punto de su edad. Y un día Dios le volvió a hablar y le dijo: te voy a recoger de este mundo y te vas a morir porque has vivido en desobediencia. Y se murió. A veces Dios tiene que recogerte de esta tierra para que seas salvo. Porque esa es la máxima disciplina de Dios. Porque Dios salva de la muerte y Dios salva con la muerte. Es decir, Dios en su amor te tiene que disciplinar. Y Dios la disciplina la envía para bien. Por eso hay cosas que no nos resultan. Por eso hay cosas que parecen buenas que se deshacen. Y mire cómo dice el versículo 11, y lo encuentro tremendo, ¿no? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hay situaciones en las cuales tú tienes que conocer a Dios. Y tú no vas a conocer a Dios si tú no estás bajo la mano de la disciplina del Señor. Porque cuando todo va bien, cuando todo funciona, cuando no tienes ningún problema, tú crees que le haces un favor a Dios. Como yo a veces digo en forma humorística: agradezcan que vine a la iglesia, si me dicen algo no vengo más. Entonces, al presente es difícil estar sin trabajo, pero a lo mejor Dios te da tiempo para que ores y te santifiques. Al presente a lo mejor te duele el cuerpo y hay dolores en el cuerpo. Al presente a veces hay angustias que no tienen explicación. Pero gracias a Dios que las cosas que nos pasan, Dios las está usando para traernos a Él. Porque la palabra de Dios lo dice. A los que aman a Dios, todas las cosas que están dentro de su voluntad, y esto tiene contexto, es contextual, nos ayudan a bien para poder llegar a lo que Dios quiere que nosotros lleguemos. Y la meta, fíjese, la meta es esta: que usted se parezca a Cristo. Usted está aquí en la tierra y yo también para parecerme a Cristo. Y hermano, que estamos lejos de parecernos a Cristo, ¿cierto? Entonces, mientras usted va caminando aquí en el mundo, usted tiene que preocuparse de parecerse a Cristo. A lo mejor usted va a llegar a ser el 1% o el 10%, no sé. Pero ese es el desafío. Y si usted muere creyendo en Él, si usted muere confiando en Él, justo en el momento en que usted pasa a la eternidad, la cuenta el Señor se la calza. Pero no así las acciones. Póngame atención a esto. Lo que a usted le falte, el Señor se lo calza. Pero usted también se va a llevar a la eternidad las acciones de su servicio a Dios. ¿Y usted cree que Cristo no le va a preguntar: ¿y por qué no te congregaste más? ¿Y por qué no, pudiendo, no viniste a la reunión de oración? ¿Y por qué no evangelizaste más? Porque eso sí tiene impacto. Porque Dios, ahí en el capítulo 1 de 1 de Corintios, Dios escogió salvar al mundo a través de la locura de la predicación. Es una locura para nuestra mente. Y eso significa que tú tienes que ser parte de ese proceso de evangelización del mundo. Dios espera que en todas tus posibilidades tú hables de Él. Pero no solo es hablar, también es vivir como Él vive. ¿Se entiende? Entonces, es posible que ahora que estás en la disciplina de Dios no sea agradable. Pero dice que incluso puede ser de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, el proceso disciplinario de Dios es una escuela de formación. Esta es una referencia directa al discipulado. Es una escuela de formación del carácter, donde en un determinado momento Dios va a poner en ti fruto. Vas a llevar fruto ¿de qué? Apacible de justicia. Vas a estar en paz y la justicia de Dios va a comenzar a operar en ti y tú vas a poder tener resultados en tu vida espiritual porque tú fuiste ejercitado en la disciplina de Dios. A nosotros nos costó mucho volver de Estados Unidos, hermanos. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado allá? Yo no hubiese sido, ni probablemente mi familia, los que somos hoy día. Yo no hubiera aprendido a depender de Dios. Yo no hubiera aprendido que Dios da la vida, da el trabajo, da la comida, da la ropa. Yo no hubiera aprendido a que Dios tiene el control de todas las cosas. Así que yo te invito a que seas ejercitado en la disciplina de Dios. Así termina ahí el versículo 11. Después da fruto apacible de justicia en las que en ellos han sido ejercitados. Es decir, Dios necesita disciplinarnos por nuestro bien.
Es una prueba de que somos sus hijos. Porque mire, gracias a Dios, nuestro Padre se preocupa de nosotros. Tu Padre Celestial se preocupa de ti. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Tremenda esta palabra, porque esta es una señal de paternidad y una condición de que no estamos solos. Escucha, no estás solo. Dios tiene un plan perfecto y Él te lo va a dar. Él se va a mover para ti. Dios tiene un plan perfecto. Dios tiene un plan perfecto. Créelo. Tú haz tu parte, sé un buen hijo. Obedece. Gracias a Dios que Él es nuestro Padre. Donde quiera que estés escuchando este mensaje, recibe la paz de Dios en tu vida. Recibe el fruto apacible de justicia como resultado de la santa disciplina del Señor. Confía en el Señor, dice el Señor. Yo sé los planes que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal, para darles un final feliz. Confía en el Señor. Él hará la obra. Te ha dado la vida, confía en el Señor. Él hará la obra. Te ha dado la vida. Te ha traído hasta hoy día. Sea bendito el nombre de Jesús. ¿Recibió la palabra del Señor? Póngala por obra esta semana. Estimados amigos, queremos agradecer a todos nuestros colaboradores que cada mes nos envían su aporte financiero para mantener este programa de radio en el aire y en transmisión. Damos gracias a Dios por ellos, pedimos que el Señor les bendiga grandemente y si usted desea ayudarnos y enviar su aporte financiero, escríbanos al correo electrónico programa@profeciashoy.cl programa@profeciashoy.cl. Dios le bendecirá grandemente por invertir en la información profética. Bien, estimados amigos auditores, a continuación les invitamos a nuestra sección de noticias proféticas para esta semana. La noticia de la semana. Muchas noticias de carácter profético están en todos los diarios y agencias noticiosas del mundo, pero debemos entender que el eje de giro de la profecía bíblica es el Medio Oriente y en particular Jerusalén. En este sentido, el diario Infobae de Argentina nos trae en su sitio de internet infobae.com la siguiente noticia. El ministro de Seguridad israelí marcha sobre la mezquita de Al-Aqsa entre gritos de comillas, muerte a los árabes, cierre de comillas. Y se informa en la noticia, decenas de miles de jóvenes israelíes ultranacionalistas han marchado por la ciudad vieja de Jerusalén entre gritos de comillas, muerte a los árabes, cierre de comillas, y que ardan sus aldeas, durante una marcha de la bandera en que políticos de extrema derecha, como el ministro de Seguridad Ben-Gvir, han aparecido izando la bandera israelí en el monte del templo y reclamando el control de la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam. Esto ha ocurrido, dice la noticia de Infobae, en el día conocido como Día de Jerusalén, en que algunos conmemoran la reunificación de la ciudad bajo dominio israelí tras la Guerra de los 6 días de 1967. A las marchas han acudido, según ha recogido el diario Times of Israel, el propio Ben-Gvir y también su compañero de partido, Jihad Kreuzer, que son parte del partido Otma Yehudir o Poder Judío, y juntos han ondeado la bandera israelí frente al santuario de la cúpula de la Roca, oficialmente controlado por Jordania, como el resto del monte. Y agregó Ben-Gvir antes de bailar y cantar con la bandera israelí: hemos restaurado la gobernanza en el monte del templo gracias a la disuasión y a la determinación. Este año la fiesta islámica del Ramadán fue más tranquilo gracias a la disuasión. El monte del templo está en nuestras manos. Bien, estimados amigos, esta es la noticia y es una noticia de alta importancia profética. El ministro de Seguridad de Israel, Ben-Gvir, parte del gabinete del primer ministro Benjamín Netanyahu, pocos días atrás, en el día que se denomina el Día de Jerusalén
cuando se reunió la ciudad, hace una marcha con un grupo importante de jóvenes y gente que lo acompaña y suben a la montaña del templo, como la conocen los judíos, o la cúpula de la roca, o Al-Aqsa en árabe, que es el lugar donde sabemos históricamente que estuvo ubicado el segundo templo del pueblo de Israel, que fue destruido el año 70 por el Imperio Romano. Y como bien sabemos, después que aparece el Islam en el mundo, después del año 600 de la era cristiana, y ellos toman el control de Jerusalén, establecen allí una mezquita, la cúpula de la roca, que es típica hoy día en las fotos de Jerusalén. Aparece su techo de cobre brillante y lleva allí casi prácticamente poco menos de 900 a 1000 años esta mezquita. Entonces, lo que está ocurriendo es que este político dice: nosotros tenemos el control de la montaña del templo, y este año las fiestas islámicas del Ramadán fueron más controladas. Y finalmente él deja planteada la idea, y este es el tema que preocupa fuertemente a nivel internacional. Él dice que un día no muy lejano van a reconstruir el tercer templo, y hay un gran movimiento, hay oposición, hay luchas, y esto, estimados amigos, nos lleva al momento profético. La Biblia establece en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 que cuando aparezca el anticristo se sentará en el templo judío reconstruido, y desde ese templo él se va a declarar Dios a todo el mundo. Hoy parece un imposible. Tal como lo decíamos en el inicio del programa, había muchas profecías que no se veían claras, y algunos tendían a interpretar todo como símbolos y alegorías. Pero hoy estamos viendo al ministro de Seguridad de Israel, una alta autoridad, miembro del partido político Poder Judío, diciendo: la montaña del templo nos pertenece, y dando a entender que muy pronto Israel va a tener allí su tercer templo. Entonces esto es algo de alto impacto profético que muestra que nos acercamos aceleradamente a los días de la tribulación. Hoy se plantea que la construcción de un templo judío en la montaña del templo en Al-Aqsa podría producir una guerra mundial de los islámicos árabes contra Israel. Sin embargo, no podemos negar ni olvidar que hay un desarrollo profético tremendo que está ocurriendo en este momento en el mundo. Y dentro de Israel aumentan los gritos y los deseos por tener un tercer templo. Por lo tanto, muy pronto vamos a ver un tercer templo siendo reconstruido, y se piensa en las escuelas de interpretación profética bíblica de carácter escatológico y en el modelo dispensacional, que esto va a ser mediado o permitido o facilitado por quien sea el anticristo, porque el anticristo tiene interés de que exista el tercer templo para desde allí declararse Dios ante el mundo entero. Por eso debemos entender que el tiempo está cerca, todo nos está gritando que Cristo viene pronto. No se descuide, pronto suena la trompeta del arrebatamiento. Estimados amigos, Dios les bendiga. Les habla la hermana Indri Cortés de Alvarado desde Dallas, Texas, para hacerles una invitación muy especial. Si usted vive cerca del paradero 14 de Vicuña Maquena, en la Florida, en Santiago, y nos está congregando, puede visitarnos en Nuevo Pacto, Iglesia y Ministerio, la iglesia detrás de este programa de radio. Por 22 años hemos estado anunciando la palabra profética y queremos invitar a aquellos auditores que nos están congregando, que tienen la necesidad de recibir la palabra de Dios, que nos visiten. Pueden venir a vernos a la calle Perpetua Freire 271, Comuna de la Florida, los días domingos a partir de las 11:30 horas, horario de nuestro culto general del día domingo. Si usted quiere ser un discípulo de Cristo, le esperamos. Somos una congregación pequeña, sin ningún otro compromiso sino el de ser discípulos del Señor Jesucristo y enseñar la verdad de la palabra de Dios.
Para mayor información, visite nuestra página web www.profeciashoy.cl. Bien, estimados amigos, no queremos dejar pasar la oportunidad de reportar una nueva noticia profética que en esta ocasión viene desde Estados Unidos. Nos dice el sitio www.zeroedge.com lo siguiente: mujer demócrata de Texas quiere un campo de prisioneros para comillas sionistas estadounidenses, cierre de comillas. El periodista Tyler Barden escribe: una demócrata de San Antonio que se postula para el Congreso ha propuesto convertir un centro federal de detención de inmigrantes en un campo de internamiento para comillas sionistas estadounidenses, cierre de comillas. Y eso es solo el comienzo de lo que ha estado diciendo en voz alta. Esta mujer, Maureen Galindo, candidata en la región reeditada del Distrito 35 del Congreso de Texas, enfrenta una segunda vuelta en las primarias demócratas, dice la noticia, y agrega: con la votación anticipada, Maureen Galindo ha logrado llegar a los titulares nacionales por razones equivocadas. En una publicación de Instagram escrita en tercera persona, Galindo declaró que convertirá el centro de detención de Carnes ICE en una prisión para sionistas estadounidenses y agregó que también va a permitir que la instalación donde quiere detener a los llamados sionistas estadounidenses sea un centro de procesamiento de castración para pedófilos, los cuales, dice ella, seguramente será la mayoría de los sionistas. Y agrega la noticia: este no es un arrebato único. Galindo ha construido su campaña en torno a la afirmación de que García, su oponente demócrata, es una participante en una conspiración de tráfico de personas orquestada por judíos multimillonarios sionistas, y ella ha prometido poner a estas personas en juicio por traición. Bien, dejamos la lectura de esta noticia hasta acá para proceder a comentarla. Lo que estamos viendo es cómo aumenta en el mundo el odio contra el mundo judío, y en particular esta mujer de Texas, demócrata, del área izquierdista de Texas, está diciendo que ella quiere construir un centro de detenciones, lo que actualmente son las cárceles para inmigrantes, pero que en este caso se metería en esta cárcel a los llamados sionistas estadounidenses, a personas que defiendan al Estado de Israel, y ella considera que además debe ser un centro de castración para supuestos pedófilos, y ella informa que la mayoría de estos supuestos pedófilos serían los sionistas estadounidenses. Y esto es altamente peligroso porque el Partido Demócrata en Estados Unidos se ha levantado cada vez más contra Israel, y ahora está habiendo este discurso de odio contra aquellos que son los llamados sionistas estadounidenses. Y aquí hay que considerar que la mayoría de la Iglesia Evangélica Conservadora de Estados Unidos tiende a respaldar a Israel, y son a los cuales se les llama los sionistas estadounidenses. Entonces lo que vemos es un espíritu satánico en esta mujer, Maureen Galindo, para poder meter bulla en su campaña política, pero lo que está diciendo es grave, es crítico, es espiritual. Y es aquí, estimados amigos, donde nosotros tenemos que reaccionar a la información profética. Hoy, en Estados Unidos, estas declaraciones de Maureen Galindo, esta candidata izquierdista demócrata, provocan impacto, provocan preocupación. La gente la critica por haber hecho estas declaraciones, pero viene un día, y no lo olvide, en donde esto será realidad, en donde habrá persecución abierta contra los llamados sionistas norteamericanos o sionistas cristianos, o aquellos que de alguna manera apoyen la obra de Dios y digan que Dios tiene un plan y un propósito para Israel. Ahora bien, esto también nos muestra cómo es evidente que habrá una gran persecución espiritual, física y de cárcel y tortura a aquellos creyentes que queden atrás. Cuando una mujer como esta, que quiere ser parte de la política estadounidense, llega a decir estas declaraciones, que va a convertir los centros de detención de inmigrantes
en cárceles para sionistas estadounidenses, vemos nada más que el espíritu del anticristo avanzando. Que el Señor nos ayude a tener entendimiento, porque pronto suena la trompeta del arrebatamiento. No nos quedemos atrás por nada de este mundo. El programa de radio que usted ha escuchado es una presentación del Ministerio de Radio Profecías Hoy. No olvide visitarnos en www.profeciashoy.cl para saber más acerca de nuestro ministerio.